que analizar varias cosas. El por qué ocurre esto. Y esto ocurre porque en América Central en general, en el caso hondureño, salvadoreño y guatemalteco en particular, no ha habido una posición de estos gobiernos seria en términos de querer mejorar condiciones de vida para la mayor parte de la población. Estamos hablando de una serie de estados que presentan problemáticas muy delicadas de desigualdad, de pobreza y sobre todo de una violencia estructural que con el paso de las décadas, en vez de mejorar, ha ido empeorando. Y tenemos una política de parte de estos gobiernos que en vez de afrontar el problema, simplemente acuden a esa política fácil de dejar que la gente se vaya. Es decir, a mí no me importa si tú decides irte porque ese no es mi problema, es una decisión que tú asumes en términos individuales, alejando la responsabilidad que el Estado tiene ante esas decisiones. La gente no se va porque simplemente le da el capricho de agarrar sus hijos e irse a aventurarse por Centroamérica y por México. No, se va porque está desesperada, porque no encuentra opciones de trabajo, porque está ante un problema de violencia que sus hijos no tienen posibilidad de entrar a la escuela y entonces los narcotraficantes que se han apoderado gran parte de estos países son los que terminan usando a estos niños para sus beneficios. Entonces ahí hay un problema muy delicado que en gran medida explica por qué la gente se va ante el desespero de ya no poder tener unas condiciones dignas, mínimas para vivir. La posición de los gobiernos, en el caso particular de México y los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que pese a las amenazas, pese a las intimidaciones, yo creo que la gente prefiere afrontar eso que en otro tipo de cosas. Entonces aquí hay que cuestionar el papel también que están desempeñando nuestros gobiernos. Tenemos un principio constitucional de libre tránsito por el territorio que cuando uno ve lo que ocurre, cuando el gobierno mexicano manda soldados a la frontera, comienza a ejercer una serie de presiones de todo tipo para estos migrantes, pues ahí hay una violación a la Constitución. Entonces es cuestionable el papel que está jugando México y eso hay que remarcarlo porque le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos. No en vano, el mismo Donald Trump felicitó al gobierno mexicano por sus medidas de restricción. Entonces es muy lamentable porque finalmente entramos en un juego de la política norteamericana en donde a ellos les hacemos el favor a costa del sufrimiento de miles y miles de centroamericanos y de latinoamericanos que, insisto, quieren ir a los Estados Unidos y tienen el derecho de querer ir, ¿no? Aunque a veces uno cuestiona un poco todos estos procesos. Van a comenzar a incrementarse y entonces ahí hay que hacer un llamado tanto a la participación de las organizaciones civiles, a los actores políticos, a la academia, para generar alternativas que permitan darle solución a una problemática tan delicada como es esta de estos flujos migratorios en caravana. Aquí a quien habría que llamarle la atención en principio son a los gobiernos de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. ¿Qué están haciendo? No es posible que estos gobiernos que reciben presupuestos onerosos, que generan unos recursos, esos recursos no se estén viendo en la atención de esta población que no tiene opciones de empleo, que vive procesos de pobreza, de desigualdad, y estos gobiernos como si nada pasara, ¿no? Ahí hay que hacer el primer llamado de atención, ahí es donde se tienen que dar los acuerdos de carácter multilateral, porque se tiene que manejar el tema en términos regionales, y ese es el otro tema. Este no es un tema que se maneje en función de un país o de dos países, este es un tema que se tiene que discutir regionalmente y se le tienen que buscar soluciones regionalmente sin que intervengan necesariamente los Estados Unidos, ¿no?